Hola, mi nombre es Adriana Flores y soy estudiante del doctorado en educación especial. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la educación especial desde el enfoque interdisciplinario. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de la educación especial, es decir, la historia, la conceptualización que ha tenido. También vamos a mencionar un poquito las disciplinas y ciencias que la vinculan y sobre todo, y por último, vamos a hablar cómo ha ido evolucionando. Bueno, en México, en la prehistoria, las personas con discapacidad se veían desde su alteración, ya sea motora, auditiva, visual. Estas personas se les trataba diferentes a las otras. De hecho, vamos a ver más adelantito una diapositiva que se hacía la diferencia entre personas normales y anormales. Todavía se hacía en declaraciones formales, ¿no? Se sacrificaban en la prehistoria estas personas con discapacidad y aquí vemos estos centros, los primeros centros educativos que formaban guerreros y sacerdotes llamado el Calquemac. Vemos a Benito Juárez como en la historia de la educación especial en México, que implanta la Ley Orgánica de Educación el 2 de diciembre de 1867, donde refiere, por ejemplo, que la escuela de sordomudos deberán aprender lengua española escrita y entre otras disciplinas. También vemos a Porfirio Díaz, una influencia en 1901 aproximadamente, pero llama la atención que en sus 5 principios que él establece, en el 3 todavía él establece que se separa a los alumnos de acuerdo al método en el que se están instruyendo. Entonces, en México va evolucionando, en México y en todas las partes del mundo, la integración, la inclusión de los niños y niñas con educación especial. Bueno, era lo que les decía, miren en esta diapositiva, que es el primer Congreso Mexicano del Niño en 1921, donde nos habla de las características físicas y psíquicas de los niños anormales, donde vemos todavía una clasificación entre lo que es normal y lo que es anormal, 1921. Pero el 10 de junio de 1994, esta declaración de Salamanca trae una influencia pues inclusiva, facilita avances para la democratización de la educación y su influencia en México ha sido maravillosa. En el marco legal, en el artículo 3 de la Constitución mexicana, la educación se hace inclusiva, se toma en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educados, ¿verdad? Se habla de que se tienen que eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. En 1866 se inaugura la primera escuela municipal de sordomudos. Pongo esa foto ahí, se menciona esa foto, porque pues es parte de la historia de México, ¿verdad? Y esto quiero comentarlo porque ya en 1900, en los años 70 aproximadamente, inician las unidades de atención para niños con capacidades y aptitudes. Entonces vamos evolucionando, se dan cuenta de que había una clasificación de lo anormal, de lo que era normal, niños anormales, con discapacidad, con barreras del aprendizaje, y vamos evolucionando en México con instituciones desde como estas unidades de atención. Ya para los años 80 hablamos de centros de orientación y evaluación
que son los famosos COEC. Para finales de los años 80 y principios de los años 90, hablamos de centros de orientación para la integración educativa, y a partir de 1965 hablamos de los CAPEP, que son centros de atención psicopedagógica de educación preescolar. Bueno, a partir de la Declaración de Salamanca, hablamos que se reorienta y se reorganiza la educación especial, cobra un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, y se cumplen dos objetivos muy importantes. El primero es que se combate la discriminación, la segregación y el etiquetaje, ¿verdad?, que se le da a los niños y niñas con discapacidad. Y la segunda objetivo que se llega a cumplir o que se pretende cumplir es que se busca acercar los servicios de educación especial a los niños con educación básica que lo requiere. Es decir, ya la educación especializada ya no era de carácter clínico y terapéutico como era antes, sino de una forma más inclusiva. Es entonces cuando se va evolucionando las instituciones de atención y hablamos de los centros de atención múltiples, que son los famosos CAM, donde se atienden de una forma especializada, ¿verdad? Y vemos también el USAER, comunidades de servicio, que también entran, ¿verdad?, en centros, digamos, educativos normales, digámoslo así, pero con una atención especializada, disciplinaria, ¿verdad?, para poder atender diferentes dificultades, digámoslo así. Hablando del concepto de educación especial, ¿verdad?, García menciona en 1988 que es un proceso integral. Es un proceso flexible, dinámico, personalizado, que comprende varios y diferentes niveles y grados de sistemas de enseñanza, que deben de ser obligatorios y gratuitos. Y además debe de conseguir la total integración social del minusválido. Ahora bien, cuando hablamos de la vinculación de la educación especial con otras ciencias, estamos hablando de que la educación especial es una ciencia. Sin embargo, tiene que relacionarse con otras, pues para tener para que el sujeto, ya sea el niño, niña o el adulto, pueda tener una atención más integral, ¿no? Entonces tenemos la madre de las ciencias, de muchas ciencias como la psicología, la pedagogía, que es la filosofía. ¿Y cómo se vincula, verdad, con la educación especial? Bueno, la filosofía permite la formación de ciudadanos, que ésta tenga una capacidad crítica, creativa, y también que tanto la población de afuera, verdad, lo vea con una actitud ética como las mismas personas con alguna dificultad. La sociología comprende las problemáticas, trata de ayudar a la comprensión de las problemáticas en relación a la sociedad, obviamente. La psicología juega un papel muy importante porque ayuda a las funciones, ayuda a evaluar a través de la psicometría, ¿verdad? Y ayuda a intervenir en diferentes modalidades. Dentro de esto, pues con los papás, en fin. La antropología pues ayuda a los aspectos igual como la política, la sociedad, en relación a la cultura principalmente. La lingüística es muy importante porque es una herramienta donde se comunica el ser humano, sobre todo para comunica los saberes, los valores.
Y la medicina es una ciencia que se vincula con la educación especial, muy importante, porque asegura que las necesidades del niño estén cubiertas. Dentro de la medicina tenemos especialidades como la genética, la neurología, ¿no? La ergonometría, que pues no es una subdisciplina, una subespecialidad, sino una subdisciplina, pero todas ellas van a ayudar al confort del niño o niña con discapacidad. Bueno, pues eso es todo. Como conclusión, ¿verdad? Nos quedamos con que la educación especial ha ido evolucionando en toda esta conceptualización, en la historia, en las disciplinas que lo vinculan, en las ciencias que lo vinculan. Y bueno, actualmente tenemos un diseño universal, ¿verdad? Que su objetivo principal es la inclusión para todos los niños y niñas de educación. Pues eso es todo, espero haya sido de retribución y nos vemos después.